En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas. Buenas, bienvenidos al episodio número 13 de Jugando a Saber. El episodio de hoy trata sobre feminismo y elegí a una de mis amigas que se llama Melissa, porque creo que las dos tenemos un pensamiento muy similar en este tema y tenemos como varias experiencias y opiniones similares en esto y bueno, sería bonito debatirlo con ella. Entonces les doy la palabra para que se presente. Hola Didi, muchas gracias por la invitación y muy contenta de que este tipo de temas se discutan en este tipo de espacios y podamos ver más allá del feminismo como teoría y más como cómo realmente se visualiza en el diario vivir de las personas y especialmente del desarrollo de las mujeres. Muy bien. Bueno, para la primera pregunta que tengo, ¿qué es lo más erróneo que vos has escuchado sobre el feminismo? Es muy común, lamentablemente, escuchar como que el feminismo es una ideología de odio a los hombres o de algo leí que decía de brass burners, ¿verdad? De quememos los brasiers. No significa eso, sino simplemente es la búsqueda de espacios de equidad y de igualdad de oportunidades para todas las personas independientemente de su género o género percibido, autopercibido o sexo biológico. Sí, de hecho yo también he escuchado eso. Bueno, de hecho uno de los términos que a mí más me molestan es el de feminazi, porque siento que lo hacen ver así como que uno solo por ponerse como en su lugar o por defender ciertas cosas o tal vez por defender a alguien más, que ya uno odia a los hombres y a todos los hombres y nada que ver. O sea, el feminismo de verdad busca eso como la equidad y no dejar a ninguno de los dos géneros como superior al otro ni nada, pero todavía estamos en esa lucha, entonces. Y en tus propias palabras, ¿cómo definirías vos el feminismo? El feminismo yo creo que es la búsqueda o como esa meta final de que todas las personas podamos generar o tener acceso a esas oportunidades a nivel laboral, personal, de educación, etcétera, simplemente por ser personas, independientemente de que yo por ser mujer tengo que estar sometida a hacer cierto tipo de actividades, cierto tipo de profesiones, y lo mismo para los hombres, o sea, que yo como hombre tengo que, por ejemplo, ser proveedor en una familia, etcétera, o sea, superar todos esos roles que son definidos por cuestiones de género. Sí, yo también, yo creo que yo lo definiría también, más que todo, que creo que es donde está como más rezagado, en los ámbitos laborales, que tal vez en una, ¿verdad? Como en igualdad de condiciones, igualdad de estudios, igualdad de edad o de lo que sea, que si están compitiendo un hombre y una mujer por el mismo puesto, que de verdad gane el mejor por lo que sea, ¿verdad? Por su experiencia o por cómo se desenvuelvan y todo. Cómo se desenvuelve en la entrevista. Y no porque, ay, sí, este va a ganar más por ser este y este va a ganar más por ser el otro. Pero sí, por dicha, y creo que eso sí, si vemos como un tiempo atrás, ha mejorado, pero sí siento que todavía hay mucho, mucho. De hecho, venimos de ver una película que se llama No te preocupes, cariño, y yo le estaba contando a Meli que la directora de la película le pagó más al novio en esa película que a la que realmente era la protagonista. Y en algo como Hollywood obviamente se expuso a nivel mundial y fue muy polémico. Entonces es algo que todavía se ve, tal vez menos, pero se sigue dando. Definitivamente. ¿Y cuál sentís que es el aspecto de tu vida donde más se aplica el feminismo? Ay, qué pregunta más complicada porque creo que todos los espacios de alguna u otra manera uno trata como de permearlos en esa búsqueda. En lo personal, yo es que sí soy muy sensible a esos temas. Nací en una familia en donde tengo solamente 2 hermanos, ¿verdad? Varones, y soy la del medio. Entonces, eso generó una dinámica bastante
desigual en ciertos aspectos, porque yo no era ni la mayor ni la menor, ¿verdad? Entonces el típico sándwich, y tal vez las personas que estén en esta misma posición puedan relacionarse un poquito en que existe como cierta, a veces lejanía de atención de los papás, y yo como era la única mujer, a veces me asignaban tareas que yo siempre fui muy rebelde y que cuestioné, y en su momento hasta inclusive decía que es porque soy mujer y no recibía respuesta a eso. ¿Por qué? Porque no la había, o sea, esa era la respuesta. Uh-huh. Entonces, crecí con ese gusanito del feminismo sin conocer la palabra, pero sí cuestionar de por qué ese tipo de acciones se daban por simplemente mi condición de mujer. Y por qué ellos, por ser hombres, mis hermanos tenían accesos a ciertas cosas y que yo no las tenía, por ejemplo. Porque el sexo generaba esa división de roles o de oportunidades, etc. Me imagino que también hasta de permisos, ¿verdad? También, ¿no? Y en el aspecto laboral también. Creo que hay sectores de la economía donde hay mayor presencia femenina, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿verdad? Siempre vemos mayoritariamente mujeres, inclusive creo que entre la salud y la educación ha sido como esos aspectos en los que la mujer ha tenido mayor penetración a nivel laboral desde siempre, desde que la mujer empezó a trabajar en general. Y han habido otros sectores como la tecnología, donde las mujeres hemos tratado de irnos involucrando más, pero cuando vemos espacios de liderazgo mayores, en la parte más tecnológica, vemos que todavía existen muchos vacíos y rezagos que es importante seguir trabajando. Avances han habido, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que la lucha se haya acabado, sino que simplemente hay que expandirla a otros espacios. Uh-huh. Bueno, yo en mi caso, yo siento que el aspecto donde más lo aplico es en el ámbito familiar, porque bueno, vos sabés, porque nuestras abuelas son como de edades similares, que ellas se crearon como un ambiente muy machista, y a pesar de que tal vez son muy empoderadas y tal vez sacaron adelante un hogar y a los hijos y todo, pues en ciertas como situaciones que tal vez puedan verse muy insignificantes, todavía aplican estos pensamientos. Por ejemplo, mi abuela materna, cuando yo llevo amigos varones a la casa y tal vez uno de ellos se ofrece, no sé, a levantar los platos o a lavarlos, ella es como, no, jamás, él tampoco, él no tiene que hacer eso, hazlo vos. Entonces yo es como, ay, no, déjelo, o sea, son cosas que si les nace, y si también lo hacen en sus casas, yo no veo problema en que cualquier persona lo haga. Pero sí, entonces siento que la familia es como el aspecto donde más se me ha desafiado eso, y donde más también me cuesta aplicarlo, porque a veces es como mucho debate y que vos pensás esto y que no quieres cambiar, entonces ahí siento que es donde más me desafía ese tema. Sí, no, uno no quiere generar conflictos entre comillas innecesarios con la familia por este tipo de temas. O sea, ahora que mencionas eso, en mi familia, sobre todo del lado de mi papá, mi abuelita siempre fue muy machista en ese sentido, y en donde mis tíos, a pesar de que eran la mitad de los hijos, jamás verlos metidos en una cocina, jamás, es pecado. O sea, el hombre se sienta a la mesa y se espera que una mujer, quien sea que sea, le sirva. De hecho. Sí, y bueno, creo que en esta nos adelantamos un poco a la siguiente pregunta que tenían, que es como, ¿quién te inspiró a ser feminista? Entonces creo que todo este ámbito familiar nos inspiró un poco a las dos. Y sí, creo que en mi caso también la familia paterna era como más visible el machismo, porque yo siento que mi abuelita de ese lado nunca tuvo ni siquiera aspiración a trabajar, porque, o sea, se vio como que ella tenía que estar siempre en la cocina, aparte que tuvo 9 hijos, entonces era como que no era ni siquiera una opción. Por lo menos la materna trabajó y se dio sus cosas, entonces de cierta manera se empoderó y nos inspiró a muchas, pero sí, sí se ve como muy rezagado en esas dos familias, aparte que, seamos honestos, ¿verdad? Guanacaste tiene toda esa fama de ser súper machista todavía, entonces, pero bueno. ¿Y vos qué sentís que te inspiró más? Bueno, obviamente la convivencia diaria es una, y siento que también ciertos patrones a nivel de sociedad que uno ve, y creo que aquí lamentablemente el factor religioso es una variable que interviene mucho, ¿verdad? Entonces, y recuerdo cuando iba a misa y escuchaba a veces las homilías, ¿verdad? A mí se me paraba el
pelo y quería levantarme y gritar y decirle cuantas cosas me quisiera al padre, que es de las espantosidades que estaba diciendo, ¿verdad? Pero y de esas cosas que uno dice, y ya esto es sin meterse en otros temas, ¿verdad? Como la religión no debería de intervenir tan a nivel íntimo de una persona y mucho menos de generar ese tipo de jerarquías odiosas entre personas que no tienen ningún tipo de sentidos, porque simplemente son mecanismos de control. Entonces, y de nuevo, como vos decías, a veces uno quiere como cuestionar y generar como esa apertura a personas que siempre han repetido esos patrones para cortar esa reproducción de alguna manera, pero una vez recuerdo estar sentada con mi mamá y una amiga, muy feminista también mi amiga, y, y mi mamá mencionaba como este patrón de que la mujer, si quiere, o si un hombre quiere salir con una chica, el hombre siempre tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, no te voy a decir que si a uno lo invitan, pues se siente lindo, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengan la obligación de. Entonces ella decía, no, es que si el hombre quiere, tiene que pagar. Y yo, pero ¿por qué? Entonces ahí entramos como en una especie de debate y ella llegó como que quiso, es que siempre ha sido así, es que suave un toque, no sé, o sea, tiene, para que la historia cambie, por lo menos una persona tiene que cuestionarse que eso no está bien y generar el patrón de cambio. Entonces siempre tiene que haber alguien que rompa con eso, porque si no estuviéramos viviendo con taparrabos todavía. Exactamente. Si no, ahora que vos mencionaste lo de la religión, bueno, ya Meli sabe que yo estuve en un colegio católico y lamentablemente en ese momento ese colegio era solo de mujeres, que esa no es la parte lamentable, sino que todo lo que nos enseñaban era como con esta intención de que estaban formando a buenas esposas. En ese colegio nos enseñaron a maquillarnos, a cocinar, a tejer, y todo era porque íbamos a ser buenas esposas. Y yo, bueno, a economía del hogar. Exactamente. Y yo, muy bien, empezar a maquillarme y todo, pero ¿por qué no me dicen que es para ir a trabajar presentable o para otro tipo de cosas? Pero o para no. usted. Exacto. Que es como lo hago ahora, porque sí, yo siempre ando despeinada y despichada, entonces todo bien. Pero sí, en ese momento yo decía, como que chocante que no le estén diciendo esto cuando uno ni siquiera estaba pensando en esos planes en esa edad, o sea, jamás. Por sí, dicha, es como una especie de adoctrinamiento de terror, digamos, porque como vos decías, tal vez una chica de 13 años que apenas está empezando el colegio, tal vez eso no esté como en su mentalidad aún. Entonces es como, voy a empezar a formarla a usted para que usted piense y crea que formar una familia es su fin último. Y cuidado si no el único. Exacto. Sí, entonces, que eso nunca debería ser como una meta, sino tal vez como algo que puede suceder. Sí, una aspiración, una ambición que usted pueda tener, pero no es algo como que usted tiene que. Y bueno, actualmente, ¿qué sentís que es lo más feminista y lo menos feminista que puede hacer una mujer con respecto a otras mujeres? Con respecto a otras mujeres. Creo que el respeto y el apoyo es básico. Creo que a veces, bueno, en las redes sociales se da mucho para esto, donde por alguna noticia cualquiera que usted vea ahí, sobre todo estas que apuntan como a delitos de carácter sexual, pero ¿por qué no la denunció antes? Fijo, es mentira, ¿verdad? Entonces, ese tipo de sororidad creo que a veces nos falta muchísimo. Entonces, creo que ese es como ese aspecto del feminismo en el que las mujeres necesitamos apoyarnos unas a otras, porque que todavía seguimos siendo objetos sexuales para muchos, lamentablemente se sigue dando. Y como objeto simplemente de, ¿verdad?, reproducción y perpetuación de la especie, o sea, simplemente la mujer no sirve para nada más. Y creo que como que de nuevo romper con esos paradigmas, esos estigmas y esas ideas que no generan crecimiento, sino más bien control y codependencias sumamente tóxicas, es en lo que las mujeres tenemos que apoyarnos unas a otras. Con respecto a lo más feminista, creo que esa labor de empoderarnos constantemente, creo que como ese apoyo a las mujeres a simplemente a seguir lo que ellas crean que es lo que ellas quieren, por ejemplo, algo tan básico como de tener hijos, ¿verdad? Esto es todo, a veces todo un tema, pero cada vez se normaliza más a esas mujeres que dicen, yo estoy segura de que no quiero
tener hijos. Y yo apoyo a cualquier amiga mía que me diga, quiero tener hijos o no quiero tenerlos. Al final lo que importa es su decisión. Entonces creo que a veces todavía se emiten juicios muy injustos para aquellas que dicen que no, ¿verdad? Pero es sumamente válido. Y aquí igualmente para aquellas chicas que quieran desarrollarse en aspectos laborales o en espacios laborales que no son normalmente femeninos, ¿verdad? Inclusive todo este término de feminidad y es una construcción social de millones de años, ¿verdad? Que, y cosas que tal vez no tienen ningún sentido en este momento y que hay que empezar como a romper ese tipo de cosas. Y otra cosa es como el mansplaining. Si a mí me lo hacen, yo de una vez llamo la atención, es como, hey, me estás haciendo esto, no está bien. Y las veces que lo he hecho, no he recibido como respuestas positivas, como, hey, mira, no me di cuenta, gracias por decírmelo. Y empezamos a generar un debate positivo, constructivo, en donde lo que se busca es de la libre expresión de las personas que estén en ese espacio. Bueno, en mi opinión, lo menos feminista es como decirle a otras mujeres si es o no una buena feminista. Que de hecho antes de grabar el episodio estaba hablando con Meli de que a veces tal vez si nos gusta algo por una razón distinta, si la persona que lo hizo eso no feminista, no siento que deba definir tanto el feminismo de la persona, porque al final le está gustando tal vez un tipo de arte o un producto que no tiene al final nada que ver con eso. Obviamente ya si hablamos de que todo eso lo reflejara, tal vez serían otros 100 pesos, pero igual siento que no tendría lugar a que otra persona opine si es bueno o no. Y lo más feminista que se podría hacer, tal vez siento que es evitar etiquetas mal vistas con las mujeres que son como muy libres y que disfrutan mucho de su vida sexual, que siento Claro. que es algo que ha costado demasiado. Entonces... No, y ahí todavía un tema de que el deseo sexual solamente está limitado a los hombres, porque es el animal sexual por naturaleza, y las mujeres somos animales también. Sí, exacto. Y eso no quita que hayan hombres que no tengan deseo sexual, como que asumir que todas las mujeres no lo tienen. De hecho. ¿Sentís que el feminismo está correlacionado al movimiento de ser pro o antiaborto y a los movimientos de body positivity y body neutrality? Sí asociados, pero no necesariamente el origen de, ¿verdad? Creo que el feminismo se traslapa a montones de años atrás, sobre todo y con muchísima más fuerza con los movimientos sufragistas a finales del siglo XIX, ¿verdad? O sea, en Costa Rica recordemos que las mujeres empezaron a votar en 1950, no hace mucho, o sea, no son ni 100 años, ¿verdad? Entonces, todas esas luchas para poder tener mayor intervención en los aspectos sociales y no solamente relegadas a lo interno de las casas, ha sido toda una lucha que lleva muchísimo tiempo, y todo lo que es el movimiento de pro-aborto y de pro-choice, ¿verdad? Obviamente le dio como un aspecto más a lo que es el feminismo y lo que llaman la segunda ola del feminismo, que nació entre los 60s y 70s. Y que ahora y que ahorita se rompió, ¿verdad? Con eso del Roe versus Wade, y que ahora ya no existe, o sea, ya hay como todo una especie de retroceso con respecto a eso. Y bueno, yo creo que el tema se enfrió, ¿verdad? Después de unas cuantas semanas después del fallo, pero eventualmente siguen en agenda, y creo que los movimientos feministas van a tratar de generar otra vez ese derecho a poder escoger. Y con respecto a ¿cuáles eran las otras? Las de body positivity y body neutrality, que es sobre validar todos los tipos de cuerpos, y la de no opinar sobre cuerpos ajenos. Sí, creo que aquí es como el cuerpo de una persona es algo muy personal, ¿verdad? Ya entra como en esa esfera de lo privado, entonces no se debería hablar del todo, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho, yo sé que vos no usas tanto redes sociales como yo, pero no sé si has escuchado de una influencer que se llama Jessie Rodríguez.
Ella es una modelo plus size y ella participó para el concurso de Miss Costa Rica. Ujú. Y eso fue tema de debate y hubo mucho odio en redes y yo dije, qué feo que, ¿verdad? En esos momentos todavía se nota que todavía hay como mucho odio y que la gente detrás de una pantalla y de un teclado se siente como entitled o, ¿verdad? Como con derecho a opinar de todo eso, que al final ella lo que quería hacer era como Como un... romper esquemas, ¿verdad? Sentirse en la libertad de que si ella quería participar, hacerlo y ya está. Uh-huh. Sí. Sí, ella misma lo dijo, no es que yo tenía de verdad las esperanzas altas de cambiar eso de una vez, pero de intentarlo, obviamente ya daba como una primicia que tal vez otras mujeres se atrevan en otros años. No, y también eso yo creo que ponen como sobre la mesa todo lo que son los estándares de Uh-huh. belleza, ¿verdad? Que entendemos cuando una persona es bella o no. Uh-huh. Y en una mujer, sobre todo en su cuerpo, o sea, qué es lo que se espera. O sea, yo creo que esa concepción de medidas 90, 60, 90, desde hace mucho tiempo empezaron a cuestionarse. Uh-huh. Entonces, sí, en general, yo creo que lo que importa es que la persona esté mental y físicamente saludable, Uh-huh. independientemente de cómo se vea. Sí, exacto. Y de que en el momento que quiera cambiar, si lo desea cambiar, que lo haga por decisión propia y que nadie más le esté diciendo, hey, mira, no te he cambiado. De que si la persona está haciendo cambios en sus hábitos o lo que sea, y ella sí está notando cambios, ya sea, no sé, que le mejoró ciertos aspectos en un examen clínico, también es súper, súper personal. Pero Claro. sí. ¿Y crees que los maes se pueden considerar feministas? Bueno, los Claro, hombres. claro que sí. El feminismo no es solamente una cuestión de mujer. El machismo afecta a todas las personas. Por ejemplo, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez a alguien decirle a un hombre, los hombres no lloran, Uh-huh. ¿verdad? El hombre no tiene sentimientos y si los tiene, se los guarda porque eso es un signo de debilidad y de mostrar vulnerabilidad. Entonces, tenemos a un montón de personas que no saben lidiar con sus emociones y que cuando lidian con ellas lo lidian de una manera agresiva y genera círculos de violencia terribles. Entonces, que un hombre sea feminista no lo hace menos varonil. Uh-huh. Creo que es más bien en beneficio de su propio crecimiento personal, Uh-huh. porque Sí. de nuevo es tener acceso a su ser personal y a su ser humano simplemente por eso, porque es humano, no porque es hombre y ya. Uh-huh. Sí, no, y sin caer en generalizar, bueno, vos y yo que tenemos amigos gays, yo siento que es como más fácil encontrar un hombre gay feminista que un hombre heterosexual por todo esto de, ¿verdad? Del concepto de qué tan varonil es hacer algo o no hacerlo. Entonces, sí, creo que por ese lado sí, yo sí he visto reflejado eso. Sí, porque ellos son como muy como de ser más empáticos en esta lucha. Uh-huh. ¿Crees que el feminismo se puede aplicar eso de predicar con el ejemplo? Claro, creo que el feminismo más que una ideología es casi como un estilo de vida, ¿verdad? Entonces a veces, como vos decías ahorita, nunca falta en un grupo la feminazi, ¿verdad? Uh-huh. Que cuestiona absolutamente todo, pero que eventualmente va a generar como abrirle los ojos a las demás personas para ahí poder generar esos espacios de mayor apertura y equidad. Sí, de hecho. Sí, en mi caso, bueno, yo en redes sociales, más que todo en Twitter, siento que sí se da mucho como la sororidad en línea, que es así, ¿verdad? Como que si alguien ocupa una opinión de algo o si está de verdad pidiendo como ayuda con algo, o sea, ya sea, no sé, algo tan simple como, ay, este outfit se ve bien. Y o sea, obviamente no es mi problema, no estoy, pero si me pide la opinión, yo digo, mae, es chiva empoderar a alguien con Uh-huh. algo tan pequeño, porque no le puede hacer el día a alguien con un comentario así, como, ay, sí, te ves bien, o se te ve bien ese labial. Y yo soy, ahorita me gusta mucho aplicar eso de que en el momento que se sienta, de verdad como que le nace darle un cumplido a alguien, sea hombre, sea mujer, sea amigo, no sea amigo, siento que ese pequeñito gesto puede cambiar el día a alguien. Entonces, sí lo he aplicado mucho en línea y tengo muchas online besties, entonces siento que sí se aplica mucho ese término de sororidad en redes. ¿Y cuáles sentís que son las acciones socialmente normalizadas que más desafían las luchas feministas?
Mm, bueno, yo creo que mencionábamos ahora el mansplaining, ¿verdad? Ujú, Y eso son, o sea, hay montones de micromachismos que todavía están ahí. Inclusive una misma los reproduce sin darse cuenta, a ujú, veces hasta que uno se pone a pensar como, hey, suave un toque, esto no está bien, ¿verdad? ujú, Y a veces, por miedo tal vez eh, a ese miedo de generar conflicto, una se queda callada, pero no debería ser así. ujú, O cuando te dicen, no, eso no es así, ¿verdad? Volvemos al mansplaining cuando vos sabes que es diferente, o es como, voy a explicarle eso porque fijo, esta madre no sabe de esto. Es ujú, como, porque asume que no voy a saber de un tema, cualquiera que sea, simplemente porque soy mujer, ¿verdad? ujú, A veces esa condescendencia ujú, es bastante molesta ujú. y creo que siempre hay que llamar la atención para ir generando ese cambio de patrones o algo como, de nuevo, alguien te menciona, ay, vos, ¿para cuándo los hijos, Ujú, verdad? O sea, creo que ese tipo de preguntas no se le debería preguntar a nadie a en nadie. general. O sea, es una decisión muy personal y al resto de las personas, la verdad es que no les importan, Ujú. ¿verdad? Eh, Sí, lamentablemente no solo con eso, ¿verdad? Como que siempre la gente está apresurando a todos para dar el siguiente paso. Que si te ven con un novio, que para cuando se casan, que si uh-huh, ya se juntaron, que para cuando los hijos, que si ya tuvieron un hijo, que para cuando el siguiente, y ya, o sea, no debería ser problema de nadie más que de la gente que está en esa relación. claro. Entonces, sí. Bueno, yo de mi parte siento que las acciones. Bueno, de mi parte opino que las cosas que más normalizan las luchas, bueno, que desafían las luchas feministas, son todos estos refranes y frases que le inculcan a uno como de niña, ¿verdad? Que calladita más bonita, que es mejor ser deseada y no sobrada, y todas estas frases que uno a veces se Siéntese graba, bien, exacto, cierre las piernas. vístese como una señorita, que Ay. estos ciertos colores no son para uno, que con el pelo Uh-huh. recogido se ve muy... todo eso. Sí, Entonces, sí, por ello eso también ha cambiado y creo que uno también ahora como que no sé, por la razón que sea adulto, como que va desarrollando más esa posibilidad de ponerle límites a la gente y decir, hey, no me gusta que opine de eso, cállate. sí. Entonces, sí, pero sí. Es como parte del empoderamiento, ¿verdad? De decir, no, Uh-huh, o usted hasta aquí llega porque ya invade mi espacio y no tiene por qué opinar de eso. uh-huh, exacto. Bueno, y verás que hace poco, bueno, tenía una amiga que trabajaba en ventas corporativas y a mí hasta se me erizó el pelo cuando ella me contó que la jefa, que también era mujer, les decía que para poder cerrar mejor la venta, que enseñaran más, o sea, que se abrieran más la blusa y no sé qué, y yo ahí no puedo Wow. creerlo. Pero bueno, por eso ya no trabaja ahí, pero sí, en el momento que me contó eso, yo estaba así como asustadísima y yo no puedo creerlo. Para la siguiente, ¿qué crees que tendrían que hacer los padres actuales para crear mujeres más empoderadas? Creo que, digamos, ahora la crianza bueno, es un aspecto muy difícil, por eso es que muchos nos cuestionamos toda la idea de tener hijos, ¿verdad? Porque Uh-huh, es una gran responsabilidad. Y algo que yo he escuchado que a mí se me levanta el pelo del horror es que yo prefiero tener un paroncito porque es más fácil. uh-huh, O sea, no es que sea más fácil, o sea, cambia esa sociedad para que una mujer una niña pueda sentirse segura de existir, uh-huh, ¿verdad? Entonces, y creo que la responsabilidad, cuidado si no es mayor en la crianza de un niño, uh-huh, porque usted tiene que enseñarle a este chico que todos esos patrones que él va a ver normalizados en una sociedad no están bien, uh-huh, ¿verdad? No está bien, ¿verdad? Hacerle cosas a las compañeritas en una escuela o empezar a simplemente a ver pornografía cuando sea un poquito más grande y ver cómo la mujer simplemente está ahí como un objeto, etcétera. uh-huh, Entonces, eh, creo que en el caso de la crianza de niñas es simplemente decirles que ellas pueden ser lo que ellas quieran ser, uh-huh, ¿verdad? En el tanto y no vaya a lastimar a otras personas, pero uh-huh, que si ella quiere jugar con un carrito, que juegue con el carrito. Eso no amenaza su feminidad en lo absoluto. uh-huh, Igual que un chiquito que quiere jugar con una Barbie o con una muñeca. O sea, no lo hace menos niño ni menos varonil, uh-huh. ni va a significar un riesgo a la hora de formar su personalidad. Entonces creo que
qué es eso. Y a veces yo creo que, no sé si a usted le pasó, pero creo que en algún momento de mi infancia yo escuché como que habían carreras, profesiones para hombres y habían otras como más aceptadas para mujeres, como en realidad no hay juguetes, los colores, las profesiones no tienen género, ¿verdad? Simplemente están ahí para que uno como persona haga lo que le gusta. Sí, de hecho me acuerdo que en el kinder, cuando uno tenía como espacio libre, habían como áreas diferentes. Y yo no sé por qué en ese momento, ahorita no me gusta, pero en ese momento a mí me encantaba la carpintería. Y yo me acuerdo que siempre la profe en ese momento era como, ay, ¿por qué no vas al área de pilots y no sé qué? Y yo, no, man, yo quiero martillar, yo quiero usar el serrucho, o sea. Pero en ese momento, obviamente, una niña de 5 años, ¿verdad? No iba a decir eso, pero yo ya después, cuando uno lo analiza como retrospectiva, uno dice, ¿qué hubiera tenido malos si yo quería aprender eso? Y hasta los deportes también. Yo me acuerdo que en mi tiempo que una niña estuviera jugando fútbol era porque era la machorra, ¿verdad? Del grupo. Y no jugaba con otras niñas, jugaba con los niños, ¿verdad? Entonces siempre había como o sea, este estereotipo y esta etiqueta, digamos, de la chica que no tenía miedo de ensuciarse y agarrar una bola y que eventualmente salir un poco lastimada, porque obviamente es un deporte de contacto, pero hasta eso, digamos, como que uno desde muy niña se le enseña que hay ciertos espacios que son limitados, sino totalmente restringidos, o sea, no se puede entrar ahí. Exacto. Sí, bueno, y con el tema de de cómo empoderar más a los niños, yo siento que, bueno, también, sin hablar como de solo niños, creo que, bueno, como estamos en la era digital y que las redes sociales y casi todos los niños ya traen el chip de usar el teléfono desde muy pequeños, creo que obviamente es más difícil para ellos como tener más control de lo que están viendo, del contenido que están consumiendo y tal vez hasta las personas con las que se están relacionando, pero siento que el propósito debería ser como criar adultos funcionales sin pensar, ¿verdad?, de que en algún momento alguien necesite que alguien le vaya a hacer el oficio de algo o le llegue a cocinar. O sea, que todos aprendan por igual sin ponerle ese peso de qué le va a servir después, simplemente le va a servir y le va a ser útil en algún momento. Y quitarle tal vez el término frágil cuando se trata como cosas de mujeres, porque siento que obviamente las películas de Disney son como de todas las eras y probablemente todos los niños que vengan las van a ver también. Entonces tal vez quitar estos términos como de que uno por ser niña tiene que ser princesa y tiene que ser frágil y que tiene que llegar a alguien a Esperar a que su rescatar. príncipe lo rescate, exacto. Ajá. Es como usted siempre va a ser la víctima, Exacto. ¿verdad? Y siempre va a haber alguien que lo rescate. Yo creo que Shrek rompió un poco como Sí. esa imagen, ¿verdad? Porque en Ajá. algún momento fue hasta la misma Fiona la que se rescata a ella misma, ¿verdad? Creo que en alguna de las versiones de la película. Sí, yo creo que en la que se devuelven el Ajá, tiempo. ajá, algo así. Entonces, nadie necesita que lo rescate, ¿verdad? Usted puede rescatarse a sí misma en el tanto de usted esté en una situación en la que se sienta atrapada. No quiere decir que no pueda recibir ayuda de alguna forma, pero no necesariamente tiene que esperar por ese príncipe azul, ¿verdad? Hombre guapísimo, que le va a solucionar su vida, porque prácticamente es eso, solucionarle la vida, que en realidad, de ahí no, todas podemos tener ese mismo poder y esa energía para canalizar nuestro propio destino. Sí, por dicho ese cambio también se está viendo como en las nuevas producciones de estas compañías grandes. De hecho, un día vi un meme que me llamó mucho la atención porque con la película Encanto y creo que con la de los pececitos, no me acuerdo cómo se llamaba, decía que las generaciones de ahora ya no querían un príncipe, sino una disculpa de las generaciones y de sus ancestros. Y yo, sí, obviamente, ¿verdad? Tal vez no aplique para todos los escenarios, pero me gusta mucho el concepto que, de verdad, traten como de romper esos ciclos de linaje y que se dejen de repetir los patrones que venían desde muy antes solo porque se veía como algo que se tenía que seguir y ya. Sí. Y bueno, ya para cerrar con el episodio, no sé si quieres cerrar con un argumento. Bueno, yo creo que una de las preguntas más importantes de todas las que me hiciste era como, ¿qué hacer, verdad? Como para crear
personas más funcionales y más en la búsqueda de equidad. O sea, a veces, por alguna razón, feminismo, la palabra en sí genera mucho ruido, pero de nuevo es por un estigma que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque no significa odio absolutamente nada, simplemente es inclusive hasta la búsqueda de justicia social y de paz, ¿verdad? Entonces creo que si conocen a alguna chica, independiente de la edad, empoderen a esa persona, háganle saber que ella puede cumplir todos los deseos y ambiciones de su vida y que no tiene por qué sentirse limitada por ningún tipo de convención social, sobre todo. Y que para los chicos lloren cuanto quieran, no importa. Sí, está bien ser frágil y está bien romperse a veces. Y es parte del ser humano, entonces no están haciendo nada que no sea natural. Sí, no, y para seguir con eso, siento que ahorita, obviamente después de la pandemia y todo, el tema de la salud mental ha sido obviamente algo súper primordial, que a todo el mundo le ha costado como buscar su forma de liberar y de expresarse. Entonces creo que con estos pequeños cambios que uno puede hacer como desde el núcleo de uno, se puede mejorar mucho lo que viene después. Y ya vamos a estar mejor preparados si viene otra pandemia, ojalá que no, pero por si acaso. Entonces sí. Muchas gracias, Meli, por Con mucho acompañarme en este gusto, episodio. gracias por la invitación. Si te gusta este podcast, no olvides recomendarnos a tus amigos y familiares si crees que algunos de nuestros episodios podría ayudar a alguien de tu entorno. Recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir. Y gracias de antemano por todo tu apoyo.